Colectivi presenta a los Leading Brothers. Muy verdad. Buenas tardes. Bonsoir, David Fuenquinos. Je vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de vous avoir parmi nous, à notre ville, spécialement après une pandémie qui nous a laissé autant de tristesse. Mais on est ravis d'avoir cet événement et avec un invité qu'on admire tellement. Merci beaucoup pour être ici. Muchas gracias. Je vais vous présenter en espagnol pour tout le monde. David Fuenquinos es un escritor parisino, nacido en 1974. Él estudió letras en la Sorbona y también tiene una formación musical. Es dramaturgo, músico, narrador, cineasta y tiene una producción de 17 novelas, de las cuales, bueno, hay varias que son más célebres que otras. Me parece que La delicadeza es la que marca un antes y un después y que es con la que se hace acreedor al premio Goncourt. Después está Charlotte en el 2014, que gana es una de mis favoritas, por cierto, y sé que es muy especial para usted. También con ella gana el premio Goncourt de los estudiantes y pues bueno, ahora está presentando su más reciente, bueno, no es la más reciente, pero es la más reciente en español, que es Dos hermanas, y viene La familia Martán, que va a salir en 1 o 2 semanas en español. Entonces creo que pues, nos centraremos un poco más en Dos hermanas y pues es un lujo tener ahora aquí al autor para que nos pueda él presentar la novela, que nos diga de qué trata, qué encontramos en Dos hermanas. Bon, avant de parler de Deux sœurs, tout d'abord dire que c'est mon premier voyage au Mexique. Et je remercie vraiment le High Festival de cette invitation parce que pour moi, c'est un pays qui me faisait rêver. Et donc, avant Querétaro, j'en ai profité pour passer des vacances ici, donc aller à Tulum et puis à Mexico pendant 4 jours. Et là, le final, de découvrir cette magnifique ville de Querétaro et là d'être dans le théâtre qui est sublime. Donc c'est très émouvant pour un auteur français, non seulement d'avoir la chance d'être lu, d'être traduit, mais de pouvoir vivre des moments comme ça et de rencontrer les lecteurs mexicains. Et puis évidemment, je préfère le vivre en vrai plutôt qu'en visio depuis Paris, en robe de chambre depuis ma chambre. C'est quand même plus plaisant d'être ici. Oui. Donc effectivement, le dernier livre qui a été publié, c'est Deux sœurs, avant le prochain qui va arriver bientôt, effectivement. Moi, j'ai toujours alterné des livres plus légers, avec de l'humour, comme Le potentiel érotique de ma femme, ou La biblioteca de los libros richados. Ça, c'est... Et puis des livres plus graves, comme Charlotte, vous l'avez dit tout à l'heure, qui était le destin tragique de cette peintre allemande qui m'a fasciné pendant des années. Deux sœurs, c'est un livre très court qui est une sorte de thriller familial. Et c'est marrant parce que moi, dans tout mon parcours, il y a un livre qui a changé ma vie, c'est La délicatesse. C'était mon 8e livre qui a dépassé 1 million d'exemplaires en France, qui a eu du succès aussi en Amérique du Sud, notamment avec le film avec Audrey Tautou, La délicatessa. Et c'est vrai qu'après ce succès, j'aurais pu toujours faire le même livre. D'ailleurs, on m'a dit parfois, maintenant que tu as du succès, tu fais toujours pareil. Ne change rien. Que tienes éxito, ya no cambies nada, sigue haciendo lo mismo, así me dijeron. Pero no, yo quise con cada libro hacer las cosas de manera diferente.
Y aquí es muy raro, pero cuando publiqué este libro, Dos Hermanas, pues no me di cuenta en el momento. Pero alguien por ahí me dijo, un periodista me parece, me dijo que este libro, pues es la versión oscura de la delicadeza, ¿ven? Es la versión trágica de la delicadeza. Y pues me parece que en este libro existen dos temáticas distintas. La primera temática es la idea según la cual, bueno, estar mal, sentirse mal es duro, es difícil, por supuesto, pero es aún más difícil cuando vemos la felicidad de los demás. Y es una parábola del mundo contemporáneo con las redes sociales, ¿no? Y entonces, pues me gustaba la temática de los celos en particular, los celos pero en la familia, ¿no? Dentro de la familia, porque es una temática muy novelesca, ¿no? Cuando tenemos 2 o 3 hijos en la misma familia, pues nos podemos preguntar si los padres les gustan sus hijos y de igual forma, ¿no? O si alguien tiene celos, tener celos por la hermana, por ejemplo. Pues me pareció interesante. Yo tengo un hermano, yo trabajo con él, rodamos películas juntos, entonces no es un libro autobiográfico. Très bien, alors la sœur, donc pourrait être cette délicatesse, justement, et les deux sœurs pourraient être des romans sœurs, en quelque sorte. Sí, sí, es cierto, es la historia de Matilde. A Matilde la dejan de forma brutal después de 5 años de amorío. Y es una ruptura brutal y tan brutal, y así de brutal porque el compañero se regresa con su anterior novia, entonces parece como un paréntesis, ¿no? Que vivió un paréntesis en la vida de este hombre durante 5 años. Y de cierta forma, pues con esta ruptura violenta, pues es como la muerte del porvenir. Y todo lo que proyectaba se muere en ese momento. Yo quería mostrar un sufrimiento amoroso realmente. Oui, en fait, c'est l'histoire, c'est la souffrance. Mais il y a certains mots là, que vous utilisez quand la psychiatre parle à Mathilde, elle dit que chaque souffrance est unique et que ton histoire ne peut être banale. Et il me semble que c'est vraiment important de parler de cette souffrance en particulier qui ne peut être décrite. Parce que il me semble que justement on touche à cette souffrance qui est tellement forte que les mots ne suffisent pas. Et c'est ce discours avec la littérature est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Normal, es profesora de letras. Yo digo que en mi libro que cuando leemos de más pues nos volvemos tristes. Nunca debía haber dicho eso por mis lectores, obviamente. Pero bueno, en algún momento dice, bueno, ella se pregunta, ¿no? Si todo este sufrimiento no viene de la literatura. Porque bueno, es especialista, es profesora de francés, especialista de literatura, del francés del siglo XIX, conoce muy bien a Flaubert. Y entonces ella puede entender los sentimientos en una novela del siglo XIX, pero no es capaz de entender cómo actúa el hombre que ella ama. Tiene esa sensación de que la literatura no le dio las armas necesarias para poder combatir el sufrimiento. Y sobre todo, pues, pasa demasiado tiempo comparándose con su hermana. Y su hermana, pues, no lee y es muy feliz. Y su hermana, pues hay que imaginarse esa situación, ¿no? Matilde, la heroína, pues está devastada, realmente devastada. Y hace un error profesional, pierde su trabajo, ya no puede comer. Y entonces llega su hermana y viene para cuidarla. Y entonces le dice, vente conmigo, vente a casa, yo te voy a cuidar. Pero la hermana
Se acaba de casar, tiene un esposo genial, acaba de tener un hijo. Y es así como Matilde, como si estuviera en el decorado exacto de la vida que debería de haber tenido. Está ella en una versión positiva de su vida. Y entonces tiene el sentimiento que ella está condenada a la tristeza, ¿no? Y que su hermana, en cambio, está hecha para la felicidad. Et donc c'est curieux quand même parce que, contrairement à d'autres romans où l'art sert comme un baume pour pouvoir se soigner, justement pour pouvoir guérir, eh bien ça c'est le cas pour d'autres romans. Mais ici, pour Mathilde, eh bien, la littérature n'est pas suffisante. Dans le roman Charlotte, par exemple, vous dites que el arte es la cosa la más inútil, pero la más necesaria. Et donc, vers la beauté, on retrouve cette sensation de cheminement vers l'art, comme si on pouvait guérir par cela. Mais ici, Mathilde ne peut trouver cette solution dans la littérature qu'elle enseigne. Sí, efectivamente, sí, es un análisis muy justo. Efectivamente, sí es la versión oscura de la delicadeza, es lo que le comentaba. Y en lo que tiene muy acertada su análisis es que en casi todos los libros, la belleza o la cultura o el arte de forma general salva, ofrece consuelo, es algo muy personal, puesto que yo me enfermé de gravedad a los 16 años, me operaron del corazón. Y entonces yo no venía de un medio literario, no había ni un libro en mi casa. Y en ese momento empecé yo a leer mucho y la belleza literaria es algo que me ofreció consuelo y que me salvó de... Y entonces mi personaje principal en este libro quizás sea el primero que no haya sido salvado. Y tengo la impresión que cuando la vida los violenta muy fuertemente, pues uno se puede transformar en monstruo, ¿no? Entonces no vamos a contar lo que pasa en este libro, pero me gustaba la idea de un personaje muy bueno con su ambiente, con su entorno, le encanta a sus alumnos, es alguien bueno, pero es buena persona, pero la vida le hace maldades y ella cae en la violencia y cae en el cinismo y le va a parecer que su violencia es injusta, pero nos podemos preguntar si no sentimos todo eso cuando estamos frente al sufrimiento. Nos parece que la injusticia cae sobre nosotros. Entonces, aquí en este caso, cuando llegamos a esa etapa, a ese momento, cuando se muere la esperanza a ese grado, no se puede hacer nada. La literatura no puede nada en ese caso. Y entonces lo que yo quería contar es la historia de una mujer que se vuelve otra mujer debido a ese sufrimiento. C'est donc comme passer de Dr. Jekyll à Mr. Hyde dans une transition, si, effectivamente. Effectivamente. Et donc, vous parliez tout à l'heure de la relation avec les réseaux sociaux, parce qu'il me semble que pour elle, c'est un poids aussi de voir annoncer que lui est parti. Et donc, le roman parle de la fin de l'amour moderne, la deuxième rupture. C'est lorsqu'elle doit bloquer cette personne de ses réseaux sociaux. Et donc, c'est quelque chose qui est très présent dans les relations aujourd'hui. Sí, pero claro, eso son solo unas cuantas páginas en el libro, pero no podía yo dejar de lado lo que es una ruptura en el mundo moderno. La idea según la cual, pues, podemos seguir persiguiendo al demás, estoqueando al otro, imaginar la vida del otro, y se puede volver un infierno. Y eso pasa con el celular, por ejemplo. Cuando está esperando el mensaje, espera el mensaje del hombre que la va a dejar.
Antes, cuando no estábamos juntos, pues no podíamos comunicar, ¿no? Y hoy, con los celulares, bueno, cuando el otro no le manda un mensaje, pues es como si así si hiciéramos hincapié, como si enfatizáramos sobre este rechazo, como si este rechazo existiera, pero de forma material. Y el silencio se vuelve lo opuesto a lo real. Y entonces estas cuantas líneas sobre lo moderno vivido por una mujer a quien le encanta la literatura del siglo XIX, qui a donc ce goût pour la chose romantique, pour la souffrance en même temps. Pero no quiere sufrir, nadie quiere sufrir. Et par rapport à... Parce que finalement, il y a plusieurs moments où l'on parle du silence et où l'on parle des mots. Il y a également cette sorte de dispute, telle que vous le dites, dans ce roman, la manière dont Étienne et Mathilde cicatrisaient leurs blessures en silence, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas, ils laissaient les choses aller, et après on arrive à ce moment où lui n'est pas capable de lui dire « je ne veux plus rester avec toi », mais il préfère déménager finalement. Claro, porque sabe que la va a destruir. Porque habla de todas las situaciones humanas, las más clásicas, que te quieran y que te rechacen. Y el dolor que lo acompaña. Amar y que ya no te amen. La complejidad también para el hombre de esa culpabilidad. La culpabilidad por haber hecho sufrir a esa mujer que en algún momento amó. Y no lo estoy defendiendo, pero también es algo difícil de vivir, ¿no? Y todos conocemos esta situación, la dificultad de tener en su familia a alguien que se siente mal. Y entonces la pregunta es si tenemos que estar presentes, si tenemos que dejarle su espacio. Alguien que le dice, bueno, pues es que yo no necesito ayuda, pues entonces ¿qué hacemos? ¿Lo escuchamos o me vamos en contra de su voluntad? Por eso, para mí era importante que la historia hablara de dos hermanas, porque en la familia pues existe una obligación de ayudarse entre sí, una obligación moral. La relación que tenemos con los amigos pues no es la misma que la que tenemos con la familia. Aunque las dos hermanas no sean muy cercanas en un inicio, pues la hermana es la que tiene que venir a ayudarla, a salvarla, a cuidarla. Entonces existe un tipo de condena de la unión en esta familia. Por ejemplo, hacer una ruptura con la familia siempre parece más ácido, más extremo que hacer una ruptura con amigos o con una persona amada. Entonces es algo como tabú, ¿no? Existe una unión casi obligatoria con la familia. Nous parlions avant d'entrer ici d'autres auteurs et je pensais à Delphine de Vigan qui parle des loyautés. Et donc c'est un peu cela, ce sont ces liens qui nous unissent, mais cela arrive parfois par inertie, si vous voulez. C'est une inertie qui a lieu et on ne sait pas pourquoi on est uni à ces personnes. Mais parfois cette union n'est pas saine, elle est toxique. Et elle est bien plus toxique que positive. Es exactamente lo que vamos a ver. Entonces, bueno, vivimos un momento muy bonito, estamos en Querétaro, en este teatro muy bonito, y entonces no voy a contar las actitudes de Matilde, pero me parece que se va a volver muy nefasta, digamos. Y entonces es lo que decía yo como escritor. Escribí libros muy diferentes. Y entonces me conmueve mucho que mis lectores me sigan cuando yo escribo libros tan diferentes unos de otros. Entonces me parece que en este libro
Es lo que mencionaba hace rato, me gustaba la idea que un personaje bueno, entre comillas, lo maltratara la vida y se volviera malo de cierta forma, por lo menos violento. Pero pienso que al principio del libro lo que yo quería era escribir un mal personaje. Y muchas veces nos excita esa maldad, en la ficción por lo menos. En La delicadeza decían que había escrito personajes muy buenos. Y entonces a mí me encantaba la idea de que este personaje pues saliera del camino poco a poco, y esa perversidad, la perversidad de esta novela, por lo menos lo que intenté yo agregar a este libro como dosis perversa, pues yo tenía ganas de que este personaje femenino, Matilde, pueda actuar de forma, digamos, con maldad, ¿no? Pero que el lector pueda entenderla o estar cierta empatía con ella, encontrar cierta empatía con ella. Entonces, el propósito inconsciente de esta novela era practicar un acto muy violento, que Matilde lo practicara y que el lector estuviera proyectado en la ambigüedad de lo que siente. Y pensar, bueno, quizás pueda entender por qué actuó de tal forma, pero es imposible en realidad entenderlo. Oui, voilà un autre point qui me semble vraiment récurrent dans votre œuvre. Et d'ailleurs, vous en parlez dans un article, c'est de ne pas parler des caractéristiques physiques des personnages. Et au contraire, les traits psychologiques sont accentués, ils sont très abondants. On a beaucoup de contradictions internes qui sont présentées, des ambiguïtés, des problèmes, la lutte entre le bien et le mal qui sont en présence. Mais on peut se poser la question de comment construire ces personnages, surtout les personnages féminins. Ici, il s'agit de Mathilde. Comment est-ce qu'elle se construit, ce personnage? Sí, tiene razón. Mi entusiasmo en este libro era psicológico, y es la potencia de la literatura, me parece, en comparación con el cine, por ejemplo, es que podemos ir más allá, digamos, en la complejidad y en la profundidad psicológica. Y entonces es lo que a mí me gusta, intentar ir cada vez más hondo en el comportamiento de esta mujer que nadie entiende, y a veces ella misma no se entiende. Y eso es lo que me gustaba, ir a abrir el cerebro como un cirujano. Y entonces, pues no uso muchas descripciones físicas, es cierto. Para mí es una novela psicológica, pero por lo general en mis novelas, pues no me gusta hacer descripciones físicas de los personajes. Me gusta que el lector mismo, a través de la historia, a través del entorno, a través de lo que hacen los personajes, pues se puedan crear su propia imagen, ¿no? Y fue muy divertido porque cuando hicimos la película de La delicadeza, lo rodamos con mi hermano, pues tuvimos mucha suerte. Tuvimos la suerte de poder convencer a Audrey Tautou, esta gran actora, de participar con nosotros. Y ella la conocieron con Amélie Poulain, y para nosotros era nuestra primera película. Y ella recibía cientos de guiones al año y solo hacía una película al año. Y entonces le gustó este personaje de Nathalie. Y entonces quiso interpretar a Nathalie. Y entonces yo recuerdo que muchos lectores dicen, ¿por qué Audrey Tautou? Porque en el libro Nathalie pues es rubia. Y pues nunca escribí el color del cabello de Nathalie en el libro. Y me encantó que la gente se la imaginara rubia, porque en algún momento pues escribí la expresión en cuanto a ella, que tenía una feminidad suiza. No significa nada, absolutamente nada.
pero me encanta usar las nacionalidades como adjetivos, ¿no? Porque cada quien pues lo usa como cajita y mete lo que quiera ahí. Y entonces pues la gente se imaginó que era rubia. Y tengo muchos libros que se han vuelto películas y a veces pues me molesta un poco, ¿no? Porque lo que me gusta a mí es que que el lector no tenga imágenes impuestas en su imaginario. Et cependant, le lecteur a la sensation qu'il le connaît parce qu'on entre dans la pensée de ces personnages, dans leur psychologie, et donc on s'approprie petit à petit ce personnage. Et même, il me semble que Mathilde a certains traits. Elle adore Flaubert, il faut le dire. Mais il y a un peu de Madame Bovary, finalement, dans ce personnage, parce qu'elle préférerait vivre dans un roman plutôt que dans cette vie réelle, maintenant qu'elle connaît la rupture. Sí, hay un poco de Madame Bovary, pero en Flaubert siempre hay Madame Bovary, en todo lo que ha hecho. Pero bueno, la educación sentimental para mí fue la novela del aprendizaje amoroso, del maravillamiento, del sueño amoroso. Entonces, la novela que es antirrealista, porque el protagonista principal, la personaje principal está corriendo tras una imagen que no existe de cierta forma. Y entonces la frase central de esta novela es, Frédéric, cuando descubre Madame de Rênal, dice, fue como una aparición. Madame Arnoux, no Madame de Rênal. Fue como una aparición. Y entonces, lo real, poco a poco, se apropia de una dimensión mucho más porosa, mucho más evaporada, de cierta forma. Todo lo que va a vivir Mathilde es, digamos, un tipo de aparición en lo que sigue en la novela. Et dans cette relation de la vie avec la littérature, il y a, disons, certains moments où, dans le roman, il me semble que c'est très intéressant lorsque vous dites qu'une virgule peut changer le destin ou le futur d'une personne, parce que bon, l'écriture est présente dans de nombreuses dimensions, dans les textes, dans les messages que l'on s'envoie, mais également dans l'écriture comme profession, comme quand on écrit. Et donc, ça me semble vraiment très intéressant d'insister sur cette relation avec l'écriture, la manière dont les mots nous construisent ou nous détruisent, mais en plus, une virgule, un message mal interprété, finalement, qu'un détail quelconque peut changer toute une destinée, comme un effet papillon. Sí, exactamente. Y hace rato lo platicábamos cuando recibimos mensajes de texto en plena crisis sentimental. Pues entonces vamos a estar analizando cada palabra, por qué puso tal punto acá. Ah, me dijo, te abrazo, esto es bueno, esto es malo, pero no puso su nombre, entonces es como más anónimo. Y entonces, en un momento de crisis sentimental, pues el texto es como la exégesis de la Biblia, como el comentario de la Biblia. Es la Biblia amorosa, ¿no? De cierta forma. Mais pour vous, l'écriture, c'est-à-dire un autre niveau d'écriture finalement, l'écriture, c'est quelque chose de compulsif, c'est quelque chose d'obsessionnel. Il s'agit d'une voix de la narration qui apparaît dans cette famille Martin, qui est l'auteur, mais on ne sait pas si on doit croire que c'est vraiment l'auteur. Et vous parlez de cette obsession de l'écriture tout le temps. C'est ainsi que vous vivez, vous, David Fuenquinos, essayant de profiter de cette vie en écrivant. Pues sí,
para mí la escritura es mi vida, una pasión, una obsesión, y usted habla del libro que va a salir muy pronto en español, La familia Martín. Y este libro, pues todo el mundo me pregunta en Francia, puesto que es la historia de un escritor, si soy yo o si no soy yo, y me encanta la idea de que la gente no sepa ese dato, porque el inicio del libro, pues es que cualquier persona puede ser novelesca. Puede tener un destino novelesco. Entonces, le podría escribir una novela sobre usted o sobre cualquier persona aquí presente en la asistencia. Y entonces, pues es como un desafío, ¿no? Es la historia de un escritor que ya no puede más con la ficción. Dice, ya no voy a inventar otra historia más, ¿no? Cada quien es una novela. Entonces voy a bajar, voy a ir a la calle y voy a parar a la primera persona que me encuentre y va a ser ella el tema de mi novela. Entonces se encuentra con una mujer de 82 años, Madeleine. Y entonces consigue convencerla que hable, que le cuente cosas, pero ella sale del supermercado, entonces tiene cosas congeladas en sus bolsas porque sale del supermercado, entonces dice, bueno, pues primero tengo que ir al congelador a dejar las cosas. Entonces el escritor dice, bueno, pero ¿acaso eso va a ser interesante? ¿Acaso a la gente le va a interesar lo de Madeleine y sus productos congelados? Y al final, pues va a entrar en la familia Martín. Y cualquier familia es interesante, cualquier historia es interesante. Y a partir del momento en que un escritor entra en esa familia, pues esa familia pues se va a salir de control. Et une fois de plus, on retrouve cette thématique récurrente des problèmes dans les familles. Une fois de plus, il y a certains liens qui sont engagés, certains problèmes qui existent dans la famille. Mais là cette fois-ci, on y entre avec une vision de raconter un peu tout ce qui se passe dans cette famille. Et il y a des choses terribles qui ressortent de là, hein. Sí, pero de cierta forma estoy obligado. Es decir, que no voy a escribir una novela sobre una familia en que todo está bien, en que todo le sale bien. Entonces me parece que la felicidad pues es la cosa menos interesante que existe en literatura, ¿no? Y sería interesante hacer una verdadera novela en que todo sale bien, todo es bonito, la gente está feliz durante 300 páginas y no hay problemas. Entonces, la descripción de una vida maravillosa. Eso lo podríamos hacer, ¿no? Una familia de Querétaro, porque, bueno, todas las personas que conozco aquí en Querétaro me dicen, estamos felices aquí, esta ciudad es genial. Nacimos en México, pero aquí, pues, vivimos en Querétaro. Y, pues, pero bueno, la felicidad no le interesa a nadie, ¿no? Entonces, en esta familia, pues las cosas se van a complicar. Pero claro, toman cualquier familia y meten ahí un escritor en medio, pues entonces va a empezar a hacer preguntas, va a intentar entender, entonces algunas cosas van a salir, secretos, heridas, complejidades, y entonces su presencia, la presencia del escritor en esta familia, va a hacer que estalle esa familia. Y pues estamos en una época del entretenimiento, es una época de entretenimiento absoluto, de todo tiene que ser hecho con rentabilidad, siempre tiene que suceder algo. Entonces a mí me vuelve loco, ¿no? Cuando usted ve Netflix, por ejemplo, pues entonces ya no vemos al final las letras, ¿no? Y al final a veces busco con el mando, con el control remoto, a ver cómo se puede poner pausa, pero no se puede, pero ya te está poniendo otra película. Entonces, pues me parece que es el símbolo absoluto de la necesidad de siempre estar consumiendo algo más. Y entonces los personajes que están frente a este escritor pues van a hacer todo lo necesario para poder volverse buenos personajes. Van a decir, bueno, ¿vamos a estar en tu novela? Bueno, pues entonces vamos a hacer cosas que son muy interesantes para el lector. Y entonces vamos a contar todo lo que es interesante. Y obviamente todo es interesante.
Et la question de l'autofiction est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ça m'intéresse, moi, personnellement. Et je retrouve ici très souvent ces situations qui ont lieu, par exemple, dans la famille Martin, c'est-à-dire comment est-ce qu'il vit les choses et comment est-ce qu'il les raconte. Et c'est quelque chose de très caractéristique de notre époque. Ce qui est vraiment arrivé, ce que nous projetons en télé-réalité ou ce que nous projetons par exemple sur les réseaux sociaux, encore une fois. Donc c'est comme une vérité où il semble que l'on accède à la réalité, mais en fait, c'est chargé d'une certaine subjectivité de la part de la personne qui le raconte. Et ça, c'est vraiment très présent dans votre roman. Pues es un muy buen análisis, muy acertado. Debe ser muy buena maestra, seguramente. Pues es cierto, es un libro sobre la manera de buscar la verdad más que la realidad. Sobre qué es lo que podemos hacer para parecer y lo que somos realmente. Y entonces la visión de un escritor sobre una familia pues va a transformar seres reales en personajes, y cuando nos volvemos un personaje, y al fin y al cabo en las redes sociales todo el mundo es un personaje, puesto que contamos muchas veces la mejor versión de nuestra vida, o momentos instantáneos, de instantaneidad, que no reflejan la totalidad de una vida. Y a partir del momento en que mostramos algo para los demás, pues ya no es algo íntimo. Entonces se vuelven personajes y pues van a diluir su verdad. Pero eso me permite tratar en este libro muchas temáticas de las cuales he hablado en otras novelas. Bueno, la vejez, porque mi heroína pues tiene 82 años. Ella le parece que ya no es dueña de sus decisiones. Es un momento en la vida en que uno se vuelve el hijo de sus hijos. Es muy violento, y a mí me gusta ver el pasado en el presente. Entonces me encantaba la idea de que esta mujer de 82 años me cuente su pasión amorosa de hace 20 años con un hombre que se fue del día a la mañana. Y entonces, pues, el escritor con ella va a intentar entender lo que sucedió. Y es una manera de poder revivir la juventud. Y también la cuestión de la manera en que se desgasta la pareja, esos padres, ¿no?, que están juntos desde hace 20 años, tienen niños y se rozan más que viven juntos. Y entonces es algo muy violento también. Esta manera de cansarse, ¿no?, este cansancio triste. Y también existe la temática del acoso laboral, y están estos dos adolescentes a quienes no les interesa mucho la vida. Ça, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est lorsque le narrateur dit eh bien, nous avons un adolescent qui fait une référence littéraire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est déjà ça de gagner, parce qu'on considère que la lecture, les nouvelles générations ne lisent plus autant qu'avant. Sí, bueno, sí es cierto que en una comida un adolescente hace una referencia literaria al escritor, a la escritora Amélie Nothomb, y entonces la miran como, el escritor lo mira como si fuera un animal en extinción. Pero bueno, en peligro de extinción. Y entonces, seguro, pues yo con mi novela Charlotte, pues tuve la suerte de recibir el premio Goncourt de los alumnos de preparatoria. Entonces voy muchas veces en Francia a conocer los alumnos, y entonces me doy cuenta que los jóvenes pues leen menos, y yo al final pues no les echo la culpa, la verdad. No es una obligación leer. A mí sí me cambió la vida, es lo mejor que me pudo pasar al descubrir la literatura en mi vida intelectual, por supuesto, ¿no? Y entonces pues estoy seguro
que para cada persona existe una buena novela que le espera. No creo que sea imposible que a alguien no le guste leer, ¿no? Creo que más bien no encontró el buen libro. Y entonces necesitaríamos una máquina que diga, bueno, para ti yo ya sé qué libro te va a gustar, porque la verdad es que cuando leemos un libro que nos gusta, pues es imposible que no nos guste leer, o sea, nos apasiona la lectura. Et bon, pour conclure, il existe un sujet que je trouve dans beaucoup de vos romans, qui est traité dans beaucoup de vos romans, c'est-à-dire ce sont les chemins mystiques, sorte de pérégrination, aller vers la beauté. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'ici au Mexique, eh bien, nous avons un pays très religieux avec beaucoup de pérégrinations, beaucoup de marches qui existent, mais je ne les avais jamais perçues sous cet angle concernant tout ce qu'elle représente, parce que la pérégrination, c'est une pénitence, c'est faire acte de pénitence, mais c'est également une sorte de catharsis, de purification. Et donc, je peux voir cela un peu partout. On voit un peu que c'est le héros qui part, vous voyez. Et il y a beaucoup de manières, si vous voulez, de cheminer pour ces personnages. Et donc, je suis très heureux que ce soit la première fois que vous soyez ici au Mexique et que vous fassiez partie de cette pérégrination. Mais justement, qu'est-ce qui se passe avec ces chemins de vos personnages, ce cheminement, ces cheminements? Est-ce que c'est quelque chose de conscient, d'inconscient? C'est quelque chose qui... Sí, es muy justo, es muy consciente. Efectivamente, yo les comentaba que yo me enfermé de gravedad y entonces me encontré con la muerte de cierta forma. Y eso pues me volvió bastante místico. Y entonces creo que casi todas las personas que estuvieron a punto de morirse, que tienen esa relación con la muerte, la belleza y el humor, ¿no? Y entonces yo me siento como una persona muy mística, creo en la memoria de las paredes. Yo creo, es algo que yo conté en mi novela Charlotte, en cuanto a Charlotte Salomón, porque me parecía que descubriendo a su obra, pues tenía la impresión de que ella me esperaba o que estaba muy cercano a esta obra. Y entonces era como una evidencia casi mística. Y después de eso fui a buscar todos los caminos de su vida, no como periodista, sino como caminante, un caminante sensible. Y tengo ese sentimiento, esa sensación de que nos podemos acercar de la belleza, oliendo de cierta forma el aire. Y es cierto que pasé 12 días aquí en México, vimos muchas cosas. Recibimos mucha información, ¿no? Porque nos interesamos por la cultura del país, visitamos muchas cosas. Y a mí, entonces todavía no conozco bien el país, obviamente, pero lo que me impresionó más fue la relación que tienen con la muerte, ¿no? Y con los muertos. Y eso, el guía que nos acompañó todo un día en las ruinas, nos explicó la importancia y la celebración del Día de Muertos y la relación con la idea de que no se te olvide el muerto, de que hay que celebrarlos, festejarlos. Y me parece que nunca había escuchado un discurso así, con esta intensidad. Hay mucha gente católica en todos los países, está el Día de Muertos en todas partes, pero esta celebración, esta fiesta de la vida hacia la muerte, y entonces fue algo que me impactó mucho, que impresionó mucho, porque me parece que nos informa mucho de una cultura. Eso nos permite entender muy bien la parte de la transmisión intergeneracional, del vínculo entre humanos, entre personas. Mais également préserver la mémoire parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est présent dans les souvenirs, dans d'autres. Il me semble c'est très récurrent. Vous parlez beaucoup de la mémoire, de la préservation de ce qui est passé.
le passé, on le ramène au présent, et il me semble que cela et la mort, eh bien, ce sont des éléments qui sont très présents dans votre œuvre. Sí, siempre. Yo me di cuenta y hace rato le comentaba que mis libros son muy diferentes, pero tienen un punto en común absoluto y es el renacimiento. Entonces, en Dos Hermanas hay un renacimiento un poco malsano, pero en todos mis libros existe una ruptura. Existe una muerte, de cierta forma, una muerte física, como en La Delicadeza, puesto que Natalie es viuda y va a renacer conociendo a un sueco depresivo. Y después de eso, pues en todos mis libros existe esa segunda vida, esta energía del renacimiento, de la segunda vida. Y entonces, mucho tiempo después pude entender por qué me obsesionaba la pintora Charlotte Salomon, porque toda su obra está marcada por la muerte. Toda su obra tiene y su vida también tiene la presencia de esta temática de la muerte. Y sin embargo, tiene mucha luz su obra, tiene mucho humor, mucha felicidad, y habla incluso de una obra que se canta. Y entonces ella dice en su obra, menciona una frase que para mí resume muchas cosas. Ella dice que hay que estar muerto una vez para poder amar de verdad. Hay que haber muerto una vez para poder amar de verdad. Y entonces la relación con el amor y la muerte es muy fuerte aquí. Y me parece, entonces leyendo esta frase yo entendí por qué me había conmocionado tanto esta obra que al final pues es la exaltación de la vida después de la muerte. Es très intéressant d'avoir pu parler avec vous. On pourrait poursuivre cette conversation pendant des heures, toute l'après-midi, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vous avez écrit beaucoup de romans, il y a beaucoup de sujets à aborder, mais il me semble que c'est le moment de céder la parole au public. Donc, si quelqu'un souhaite intervenir, eh bien, c'est le moment. Nous avons également des questions des personnes qui sont en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. Après avoir travaillé au Louvre, est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui vous a intéressé? Est-ce que c'est une sorte de renaissance de votre esprit lorsque vous êtes en contact avec ces œuvres majeures? Sí, sí, es sorprendente porque me parece que habla de la obra Hacia la Belleza, que no es una obra autobiográfica, es la historia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, un guardia en el museo. Y entonces es en el Museo de Orsay, en mi libro. No es en el Museo del Louvre. Pero sí es visionario usted, porque mi próximo libro, que nadie ha leído, sucede en parte en el Museo del Louvre. Entonces, le digo que aquí en México hay cosas raras que están sucediendo. Estamos conectando aquí con la gente. Y entonces, cuando hablábamos hace rato del tema de la belleza que puede salvar y puede ofrecer consuelo, pues me parecía que en este libro era muy simbólico que en algún momento un hombre lo deje todo y se siente todos los días frente a una obra de arte para poder encontrar el consuelo. Y después lo vamos a entender por qué lo dejó todo y cuál es el vínculo con la pintura. Pero la verdad es que Hacia la Belleza es un libro que trata de la potencia del arte, del poder del arte. Y es increíble porque muchas veces en las oficinas ahora hay open space, ¿no? Entonces siempre están frente a alguien.
Y aquí se encuentran frente a una obra maestra de Modigliani todo el día. Entonces, pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué sucede cuando uno pasa 8 horas frente a un Modigliani? ¿No? Es como el compañero de trabajo, ¿no? Entonces, pues se pone a hablar con Jeanne Buterne, que es la musa de Modigliani. Y gracias a este libro, pues tuvimos la suerte de que nos invitaran al Museo de Orsay el lunes, es decir, el museo para mí solo, básicamente. Entonces, este libro sirvió para eso. Merci beaucoup. Bienvenue au Mexique, David. En tant qu'écrivain, est-ce que vous avez peur de lâcher votre nouveau livre et qu'il soit interprété? Et comment est-ce que vous travaillez sur cela? Et d'autre part, dans votre livre, je me sens mieux. Est-ce que vous avez senti une pression de la part de l'éditorial, de la maison d'édition, pour le terminer plus vite, ou est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que vous avez senti une certaine pression pour sortir ce livre le plus vite possible? Parce que dans la troisième partie du livre, eh bien, dans un club de lecture que j'ai eu, nous avons pensé qu'il y a eu une pression de la part de la maison d'édition pour la fin du livre. De quel livre? Porque no sabía de qué libro estaba hablando, perdón. Entonces me está diciendo que este libro está mal terminado. Pero tiene derecho de pensarlo. Por supuesto, lo escribí hace mucho, ya no recuerdo, pero le puedo asegurar algo. No tengo ninguna presión por parte de mi editorial. Es cierto que vendo muchísimos libros, entonces gana mucho dinero conmigo, pero estoy en una editorial en Francia, las ediciones de la editorial Gallimard, que publican Le Clésio, publican Kundera, publican Modiano, o sea, escritores, tantos escritores, que creo que el patrón no se despierta en la mañana diciendo, híjole, ¿qué pasó con Fuenquinos? Estamos esperando su libro. Entonces, pues no siento presión, la verdad. La otra pregunta era saber si tenía miedo de soltar, ¿no? Y que la gente lo pudiera interpretar mi obra, ¿no? Pues yo no tengo ningún problema con eso, la verdad. Me parece que cada quien puede tener la percepción que quiera de una novela y cuando yo lo publico, pues ya no me pertenece. Muchas veces me ha pasado, en particular para la obra Charlotte, entonces muchas veces me ha pasado que voy a las prepas y entonces el maestro estudia un pasaje de mi libro con los alumnos y dicen, pues aquí el señor Fuenquinos intentó hacer esto, el señor Fuenquinos quiso hacer esto, y yo la miraba diciendo, pues no, para nada, la verdad. Pero bueno, decía así por educación, ¿no? Pero bueno, hay tantas interpretaciones como lectores, eso. Bonjour. Je voulais vous demander, cette question concerne plutôt sur le processus de réalisation plutôt du film, la délicatesse. Comment est-ce que vous avez perçu, vous, ce processus de réaliser un film, c'est-à-dire par rapport à une œuvre que vous avez écrite, et est-ce que ça remplit vos attentes finalement? C'est-à-dire, est-ce que le visuel a rempli vos attentes par rapport à votre imagination? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando un autor hace él mismo su película, pues no puede echarle la culpa a nadie si salió mal la película, no puede criticar al director. Entonces, tengo bastante lucidez en cuanto a mi trabajo, ¿no? Veo lo que he logrado, veo lo que no salió bien, y La Delicateza, la verdad es que es una película de la cual estoy bastante contento. Me parece que el principio no está tan bueno, pero me parece que un autor puede traicionarse a sí mismo muy fácilmente. Por ejemplo, yo cuando quise hacer La Delicadeza con mi hermano Estefan, pues queríamos reescribir el libro para el cine. Entonces, pues cambié muchísimas cosas, agregué escenas cuando escribí el guión, y el universo se volvió más cinematográfico.
Y entonces, pues me da, es muy agradable ser libre, ¿no? Con respecto al libro, pero hay muchos lectores. El libro se vendió por millones, pero mucha gente, muchos lectores me dijeron, no, a mí yo no quiero ver la película nunca en mi vida la quiero ver, porque quieren precisamente pues conservar su película de su mente, de cómo lo leyeron, ¿no? Y siempre es difícil hacer una película, porque pues los lectores pues no quieren ver eso muchas veces, ¿no? Pero es un momento muy fuerte de haber tenido la suerte de trabajar con la actriz Odette Tautou, ¿no? Y de poder hacer rodar esta película. Dernière question du public. Donc, je vais poser une question des personnes qui nous regardent en ligne. ¿Hay muchas preguntas? 4 questions. Porque si no tenemos tiempo, yo contesto por correo electrónico. Entonces, Rosa Maria demande si vous pouvez nous parler de la bibliothèque des livres refusés. Sí, es un libro que si lo comparamos con Dos hermanos, pues tiene más humor, ¿no? Entonces es un libro policíaco, pero literario, que habla del amor de los libros, por los libros. Para ser breve, pues la historia empieza con una verdadera biblioteca que existe en Estados Unidos. Es la biblioteca de los libros rechazados. Es el lugar donde van todos los depresivos de la literatura y ahí dejan sus manuscritos. Es como un refugio para manuscritos. Y entonces yo pensé, bueno, pues es tan bonito, es tan poético este lugar, pues que lo hice una transposición en Bretaña, en Francia, ahí nadie va. Y ahí donde una editora va a descubrir un libro extraordinario, increíble, y lo va a emocionar muchísimo y se va a dar cuenta que lo escribió un chavo que hace pizzas y nadie lo ha visto escribir o leer. Y entonces lo va a publicar y se va a volver un exitazo. Hasta el momento en que se van a preguntar, bueno, pero ¿eso es cierto? O sea, es un chavo que hace pizzas el que escribió este libro. Y entonces también se hizo una película de este libro y con un actor famoso en Francia, Fabrice Lucchini, y Camille Cotin, también, que ahora es muy famosa porque actúa en la serie 10%. 10%. Tarjeta roja, me dicen por acá. Eh bien, on n'a plus de temps, mais bon, on peut vous faire parvenir les questions afin qu'ils puissent avoir une réponse. Nous vous invitons parce que vous allez pouvoir faire signer vos livres à la fin de cette séance. Merci beaucoup, David Fuenquinos, de votre présence ici à Querétaro, au Hey Festival, et pour avoir partagé avec nous toutes vos expériences y todas vos connaissances. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista, muchísimas gracias a todo el equipo del festival. Es un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias al público por haber estado aquí y muchísimas gracias al traductor que hizo muy buen trabajo y que es franco-mexicano y que viene de Niza. Y a los 25 años regresó a México y dijo, ya no voy a volver a Francia nunca más en mi vida. Un hombre feliz en su jaula. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir été présents et profitez de la suite.